Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? ¿Cansado? ¿Qué pasó? Eh, Qué bueno, me alegra. ¿Sí estás entendiendo? Sí, pero el resto, ¿Qué parte no entiendes? o sea, el resto de la materia, digo. Al resto de las materias. Achus. ¿Qué es? Mañana yo pensaba que entendía y el examen de muestra otra cosa, entonces, Sí. ya Dios son Carlos. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Realmente yo creo que los exámenes no demuestran nada. Porque hay personas que saben, solo que en el momento del examen se ponen nerviosos. Y hay personas que no saben y estudiaron para ese exactamente examen, los temas que les tomaron y salieron. Entonces, sí, así es. Pero digamos que esa parte de la evaluación es difícil. Siendo profesor, es difícil evaluar. Me parece la parte más difícil. Y aparte más tediosa. Hola, buen día, ¿cómo estás?
Hola Juanfer, buen día, ¿cómo estás? Ok, vamos a comenzar. Aló, muy buenos días con todos en casa, ¿se encuentran bien? Aló, ¿me escuchan bien? Sí, Juan Carlos. Sí, Juan Carlos. Ah, genial, gracias. Bueno, muy buenos días a todos los que estamos acá. Vamos a comenzar. Como se podrán dar cuenta, en la preparación de la semana de hoy es acerca de ¿qué? De la matriz de rigidez condensada. Entonces, como estamos este semestre, me dediqué más tiempo enseñándoles cómo debían hacer los diagramas, porque vi que era una falencia en el anterior semestre. Y estamos atrasados de una semana de. Entonces, hoy lo vamos a hacer. ¿Dime? ¿Cómo pasó? ¿Por qué son los clases? Básicamente son dos clases que me tomé del ejercicio, ¿no? Entonces, prácticamente vamos a hacer la presentación. Ahorita vamos a continuar para ajustarnos al cronograma y pues más que todo que entiendan qué es lo que es la condensación teniendo un contexto, ¿no? Entonces, es más que todo por eso. ¿Listo? Entonces, resulta que la anterior semana estuvimos hablando acerca de las parrillas. Vimos la matriz de rigidez de un elemento de parrilla y básicamente es la matriz de rigidez de un elemento de pórtico en donde le hemos puesto la rigidez de los elementos a función. Vimos un poco acerca de los elementos, cómo se deforman, qué sería un elemento de parrilla. Y hoy vamos a hablar específicamente acerca de dos cosas importantes, que es la parte de la condensación, perdón, que es la parte de la transformación de coordenadas de estos elementos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por ahí. Si alguien de pronto tiene alguna pregunta de la clase anterior, me lo hace saber ahorita, antes de continuar, más que todo para que podamos entender correctamente lo que vamos a hablar. ¿Listo? ¿Todo bien? Sí, genial. Entonces, resulta que en el momento en que nosotros hablamos de los elementos de parrilla, dijimos dos cosas fundamentales. Todo el elemento de parrilla es un elemento tridimensional, o sea, está en el espacio, ¿no es verdad? Pero, ¿sí? Está contenido en un solo plano que nosotros vamos a llamar el plano XY, ¿sí? Entonces, como nosotros vamos a utilizar los elementos de parrilla para modelar lo que son los elementos de piso, ¿sí? Y los sistemas de piso, de viguetas, entonces el eje Z va a ser el eje vertical y el eje XY, ¿sí? Va a ser el plano que contiene la parrilla y que nosotros vamos a asumir que está totalmente horizontal. ¿Listo? Entonces, aquí una cosa importante esa es la primera cosa importante que dije. La segunda cosa importante es acerca de los grados de libertad que tiene un elemento de parrilla, ¿sí? Entonces, ¿qué dijimos de importante acerca de los grados de libertad que tiene un elemento de parrilla? Estamos hablando, por ejemplo, de un nodo. ¿Qué dijimos que es súper importante? Que tiene giro. Acuérdense que los grados de libertad son movimientos, ¿no? Entonces tiene un giro en X
que le causa un momento, o un giro en Y. ¿Ah? Y un desplazamiento, un giro en Y que le causa flexión y un desplazamiento en Z, cuando nosotros estamos hablando de un elemento que está contenido, ¿no es verdad?, en el plano XY. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a ver una cosa importante, y es que, por ejemplo, si yo me imagino este espacio y digo que este es el eje X, ese es el eje Y, ¿estamos de acuerdo? Este es el eje X, y hacia arriba Z, ¿sí? Ese elemento que yo estoy viendo ahí, esa viga, por ejemplo, ¿sí? Va a tener un eje local X, pero está orientado respecto a nuestro eje de coordenadas X, Y, Z, con un ángulo de 90 grados respecto a X. ¿Sí? ¿Se cacha esa parte? Y entonces empieza a ver el mismo problema que teníamos en Pórticos, que es cómo se hace la transformación. Entonces tendríamos X, Y y Z dentro del punto de vista de las coordenadas locales. Vamos a tener X, Y, Z en coordenadas globales, y debe haber algo que una los dos de alguna forma. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la matriz de transformación de un elemento de parrilla. ¿Listo? Que es, a ver, comenzar. Ahí se mira. ¿Listo? Entonces, quiero que se imaginen lo siguiente, ¿sí? Yo voy a tener, primero que todo, en la matriz de transformación, un elemento de parrilla cuyos ejes, ¿se entiende cómo está ese sistema de coordenadas? ¿Sí? Entonces, yo voy a tener aquí, voy a decir que este es mi eje X, y esto lo hago porque lo voy a extender. ¿Listo? Del plano quedaría la línea punteada, ¿estamos de acuerdo? Para que Z esté apuntando hacia arriba. ¿Estamos? Entonces yo voy a tener aquí mi eje Y, y tiene que ser Y positivo hacia atrás para la regla de la mano derecha, de que el Z me quede hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, voy a dibujar, ¿sí?, un eje de coordenadas XY en el plano. ¿Listo? Entonces, aparte, yo voy a tener aquí mi eje de coordenadas XY. XY. ¿Estamos de acuerdo? Z, en esa vista, quedaría visto como un punto. ¿Estamos de acuerdo? Aquí, Z. Ese es mi eje Z. Entonces, estoy viendo un eje de coordenadas tridimensional y estoy viendo un eje de coordenadas plano en el plano XY. ¿Estamos? Ahora, en este eje de coordenadas, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a coger y voy a dibujar un elemento de parrilla, ¿sí?, que solamente por facilidad le voy a dar espesor. ¿Listo? Ojo, esto está en el plano XY. Este plano XY que yo pinto acá es los ejes globales de mi estructura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es de entrada. Ahora voy a dibujar los ejes locales de mi elemento. Entonces, nosotros sabemos, nuevamente, que mi eje local X va a estar definido por un nodo I y un nodo J. ¿Estamos? Entonces, yo voy a tener aquí que este es mi nodo I. Uy, perdón. Este va a ser mi nodo I.
este va a ser mi nodo J, y por lo tanto, mi eje local de este elemento va a ser este eje X en este momento. ¿Listo? Entonces, en ese eje X, perpendicular a él, yo voy a tener mi eje Y. ¿Será ahí más o menos perpendicular? Más o menos, ¿no? Entonces, yo voy a tener mi eje X y mi eje Y perpendicular. ¿Listo? Y en ese plano, ese elemento va a tener o va a estar definido por unos ángulos. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablábamos de la matriz de rigidez, de la armadura en coordenadas tridimensionales, ¿recuerdan? Que les dije al final del semestre, ustedes van a ir trabajando en un código que les permita, con las posiciones de los dos puntos de una armadura, sacar la matriz, los cosenos directores y todos esos ángulos que necesitábamos, que a la larga eran los ángulos referidos desde el eje X global hacia el elemento, ¿no? ¿Recuerdan? De los ejes X, de los ejes globales al eje X local del elemento. ¿Listo? Pues no se olviden de eso. Eso hace parte de una tarea al final. ¿Listo? Bueno, entonces aquí lo que quiero que recuerden es una cosa. Siempre había un ángulo entre el eje global y el eje local X del elemento. Y aquí también va a ser la misma teoría. Entonces yo voy a tener aquí mi eje, este sería mi eje phi, que lo voy a llamar phi X, que va a ser el ángulo que forma el elemento con el eje X. Y como siempre, ojo, siempre mi elemento de parrilla va a estar contenido en el plano XY, pues ese va a ser un ángulo que yo lo puedo calcular por trigonometría. ¿Estamos de acuerdo? Porque está siempre contenido en el eje X. ¿Listo? Pero también yo voy a tener otro ángulo, que va a ser el ángulo que forma este elemento con el eje Y, que va a ser así, que le voy a llamar phi sub Y. ¿Listo? Entonces, de estos elementos, lo que nosotros vamos a tener ahora ya son los ángulos que me sacan o que me dan la orientación del elemento. ¿Listo? Ahora, aquí empieza a funcionar lo que serían las fuerzas. ¿Listo? Entonces nosotros dijimos que el elemento iba a tener una vector, o mejor dicho, va a tener unos desplazamientos en cada uno de sus nodos. En este caso, el nodo pues va a estar representado por estos cuadraditos que yo voy a dibujar acá. Entonces dijimos, un nodo va a tener un desplazamiento que va a ser un giro alrededor del eje X del elemento, ¿es verdad? Entonces, ese vector va a estar determinado por este vector de momento, que yo le voy a llamar, que va a ser el momento en el eje X local, por la rayita, ¿sí? En el nodo J. Y por lo tanto, yo voy a tener también, ¿sí? Mi vector de momento en el eje X, ¿sí? Local, en el nodo Y. ¿Estamos de acuerdo? Que sería este de acá. El momento en mi eje X local en mi nodo Y. ¿Listo? Ahora, esos vectores yo los voy a descomponer y voy a tener en coordenadas locales una descomposición que me da dos vectores en coordenadas globales. ¿Estamos? Ojo, aquí estamos solamente analizando eso en el eje o en el plano XY. Este se va a llamar mi momento en el eje Y global, en el nodo Y, y mi momento en el eje X global, en el nodo Y. ¿Se entiende? ¿Cómo yo puedo sacar esa descomposición? Fácil. Si yo tengo los ángulos θ X y θ Y, puedo sacar esos valores. ¿Listo? Entonces, una cosa importante que aquí yo quiero recalcar es que ese momento, lo único que estoy sacando son los momentos en el eje X
local. Pero entonces dijimos que había un giro alrededor del eje Y, local también. Ese giro alrededor del eje Y lo voy a plantear en este lado y me va a producir un momento en mi eje Y local en el nodo J. ¿Es verdad? Y ese momento también va a aparecer aquí en mi nodo I. ¿Sí? Y esa parte, entonces, me va a generar otra descomposición de vectores de momento que me resulta en MXI, MY, MYI, de nuevo. ¿Listo? Entonces, ¿hace falta que lo dibuje? Voy a dibujarlo para que quede de nuevo, como para que quede más claro esa parte. Entonces, ese momento M local Y su I, se va a descomponer nuevamente en dos vectores, en X y en Y global. Y prácticamente me van a quedar de nuevo esos mismos vectores amarillos. ¿Listo? ¿Qué más tengo? Pues en este caso, lo que tendría serían los desplazamientos en Y. ¿Estamos? Y esos desplazamientos en Y, pues lo que me van a producir van a ser cortantes. Entonces aquí hay algo importante. Recuerden que yo lo que quiero es sacar, ¿sí? Sacar. ¿Cómo puedo transformar de coordenadas locales a coordenadas globales unas fuerzas? Entonces, en este punto, pónganme mucha atención. Entonces, en el nodo J, el grado de libertad en Z es producido por una fuerza Z local en J. ¿Estamos de acuerdo? Ahí, en esa vista, se lo mira como un punto, ¿es verdad? Sin embargo, eso no es un punto, realmente es una fuerza. En el otro lado, debe haber una fuerza Z local swing. ¿Estamos de acuerdo? Z local swing. Ahora, si me entendieron, ¿cómo yo debería hacer la transformación de esa fuerza Z del eje de coordenadas locales al eje de coordenadas globales? O sea, yo necesito un vector en Z que resulte de la descomposición. La pregunta es, ¿se puede? ¿Es necesario? Si se puede y es necesario, ¿cómo lo debo hacer? No es necesario porque el eje Z local y el general coinciden. Exacto. Ajá. ¿Se entiende? Recuerdan que cuando nosotros estábamos hablando de los pórticos, ¿sí? El momento alrededor del eje Z, pues ya estaba apuntando en Z, ¿sí? Entonces no es necesario. Y en este caso ocurre lo mismo. Esa fuerza, que es un vector, antes era un vector de momento, no importa. Para la descomposición de fuerzas o de momentos no le importa si es un vector de fuerza o es un vector de momento. Lo único que necesitamos es descomponer los vectores de tal forma que queden en ejes X, Y y Z globales. ¿Listo? Entonces, esa parte es súper importante, porque eso me resulta que si yo ahora dibujo este elemento aquí, en mi eje de coordenadas locales, ¿sí? Este elemento, lo voy a poner un poquito más ahí. ¿Listo? Entonces, este mismo elemento, ¿sí? Va a tener los mismos ángulos. Entonces, si me entendieron, este es el ángulo y este de acá es el ángulo que. Este sería el de acá abajo, phi. Este de acá sería phi. Phi y. Aquí yo tendría fuerzas, ¿sí o no? Entonces yo tendría un vector, ¿sí? De momento que va en el eje
X local, que sería este de aquí, un vector que sería el M barra XJ, tendría un vector de momento que va en el eje Y barra local, ¿sí? Que sería, uy, perdón. Algo así, que sería M, Y barra J. ¿Listo? Y aquí miraría este punto o este vector que yo miraba como un punto que era ZJ, más que todo por cuestiones de perspectiva. Lo voy a modificar así. ¿Listo? El vector Z barra J me quedaría así, totalmente vertical. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, en esta parte, prácticamente lo que nos hace falta es entender algunas cosas y es cómo yo hago entonces la matriz de transformación. ¿Listo? Entonces, recuerden que ¿sí? Recuerden que recordando la similitud que existe entre un elemento de pórtico y un elemento de parrilla. Ya. ¿Qué similitud existe? Un elemento de pórtico. Ah, de pórtico plano, por favor. Perdón. De un elemento de pórtico plano y un elemento de parrilla. ¿Qué es la similitud que existe? Pues que ambos están contenidos en un mismo plano. ¿Estamos? Que las fuerzas que antes nosotros llamábamos un cortante y un axial, ¿recuerdan? Ahora es un momento alrededor del eje X y un momento al eje Y. Y que el momento, el vector de momento en un pórtico plano, que era salida del plano del pórtico, ahora es un vector de fuerza. ¿Sí? Entonces, vamos a enunciar eso. Entonces, los vectores paralelos y perpendiculares contenidos en el plano de la parrilla, que son momentos, son similares a los vectores de fuerza axial y cortante de un elemento de pórtico. ¿Sí se entiende esa parte? Espero, ¿sí? ¿Hay preguntas? Eso es lo que estamos recordando, ¿no? ¿Se entiende? Ahora, ¿cuál sería el otro? 2. ¿Sí? El vector de momento. ¿Sí? No, digamos no. El vector de
fuerza cortante perpendicular al plano de la parrilla similar al vector de momento flector en un elemento de pórtico. ¿Listo? Entonces, esas dos cosas que son exactamente similares, porque estamos hablando de vectores, ¿sí? Me resultan en que, debido a esto, podemos concluir que la matriz de transformación de un elemento de parrilla es igual a la utilizada para pórticos planos. ¿Cachan? Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Entonces, del planteamiento del general del análisis matricial, tenemos ¿sí? Entonces, que el vector de fuerzas F local es igual a la matriz de transformación T por un vector de fuerzas F global. ¿Sí o no? ¿Listo? Entonces, mi matriz de transformación va a ser la siguiente. ¿Listo? Y va a estar organizada de la siguiente forma. Yo tengo un giro en el eje X, ¿sí? Un giro en el eje y un desplazamiento. Recuerden que los desplazamientos en Z van a ser con la letra W. Esto en el nodo I. Y lo mismo para el nodo J. ¿Listo? Pero entonces dicen, sí, Juan, pero ¿qué es eso de lambda y qué es eso de mu?
Entonces, similar a lo que nosotros hablábamos de la matriz de rigidez de armaduras, lambda representa un ángulo, mu también, etcétera, ¿no? Entonces, yo voy a tener aquí que los ángulos que representan esos elementos van a ser los siguientes. ¿Dónde? Lambda va a ser igual al coseno de phi sub x. Y mu, ¿sí? Va a ser igual al coseno de phi sub y. ¿Estamos? Entonces, piénselo un poquito aquí, cómo sería ese ángulo. El coseno de phi sub x y el coseno de phi sub y. ¿Sí? Por trigonometría podemos asegurar alguna cosa. Quiero que revisen si esto es lo mismo. ¿Listo? Entonces, hagan un ejemplo. Supongamos que yo tengo el coseno de 35 grados. ¿Ya? Supongamos. Entonces, ejemplo. Si yo tengo que en mi eje de coordenadas, este es mi eje de coordenadas X, Y, y este es mi elemento. Si yo me supongo que esto es 35 grados, el complemento sería ¿ah? 55, ¿no? Entonces, lambda es igual al coseno de 35 grados. Y eso me da 0.81 con 3 decimales. 81, o sea, prácticamente 82, ¿no? Bueno, listo. Entonces, mu va a ser igual al coseno de 55 grados, que eso es 0.55. Listo. Y aquí va la pregunta. ¿Será? ¿Esto también será igual que el seno de 35 grados? Sí. Ajá. ¿Por qué? Ángulos complementarios. ¿Por qué les hago notar esto? Porque entonces, prácticamente si yo saco el ángulo que toma con el eje X, entonces esta me da coseno, seno, menos seno, coseno 1. ¿Sí o no? Coseno, seno, menos seno, coseno 1. O sea, es la misma. ¿Sí? Es la misma. Entonces, eso sirve de ambos lados, ¿no? O sea, yo pudiera aplicar esto en pórticos con el seno del ángulo phi sub y, o puedo aplicar la matriz de transformación de pórticos en este elemento, ¿no? Entonces, aunque esto ya realmente no debería decirlo, ¿sí? Entonces, como conclusión, la matriz de rigidez en coordenadas locales, perdón, en coordenadas globales, de un elemento de parrilla se obtiene de la siguiente expresión. Y aquí
ya me van a entender por qué digo que no debería decir, ¿no? Entonces, la matriz de rigidez en coordenadas globales va a ser igual ¿a qué? Les voy a dar una pista. A la matriz en coordenadas locales. ¿Cómo, cómo? Dilo duro, sí. Bien. ¿Listo? Genial. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Quiero que abran el libro guía, ¿sí? En su computador, en su iPad, lo que necesiten. Pero bueno, de hecho necesito que abran SAP, ¿ya? ¿Qué otra cosa me di cuenta del anterior semestre? ¿Sí? Una parrilla más fácil en SAP. Entonces vamos a ver cómo hacemos algo. Entonces, quiero que busquen el ejemplo 11.26 del libro. Entonces, ejemplo 11.26 del libro. ¿Listo? En ese ejemplo, ustedes van a encontrar la siguiente estructura de parrilla. ¿Listo? ¿En casa me están escuchando? Sí, 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 ¿Todo te bien? escucho. Sí, Juan Carlos. Bueno. Listo. Entonces van a encontrar esa estructura. ¿Estamos de acuerdo? Esa estructura está contenida en un plano XY local. Más o menos para que ustedes lo cachen, ¿no? Entonces yo voy a tener esto. Mi eje X global, mi eje Y global y mi eje Z global. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, me voy a pasar a SAP. Quiero que identifiquen el ejercicio, porque la idea es que en estos 10 minutos vamos a llegar a los mismos, y los 10 porque quiero que me quede bien. Vamos a llegar a los mismos resultados que en el libro, ¿no? Entonces, como todo el mundo ya estamos más de mitad del semestre, tiene el libro a la mano y en Bookmark, ¿no? Entonces, voy a arrancar. Ay, perdón. Me olvidé que en este me faltan. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en SAP? ¿Todo el mundo está viendo mi SAP? Esperaría que sí. Voy a quitar esto acá. Y vamos a ver. ¿Listo? Entonces, voy a coger y voy a realizar este elemento de parrilla. El elemento o el ejercicio como tal es un ejercicio cuyas unidades están en unidades del sistema internacional. ¿Es verdad? Las dimensiones son 300 milímetros o 30 centímetros de los elementos y tenemos ahí algunos valores del momento de inercia y del módulo de elasticidad y una escala. ¿Listo? Pues voy a arrancar primero seleccionando las unidades, kilómetros metro, ya está por aquí, y de ahí me voy a nuevo modelo y voy a colocar una grilla.
En X, yo solamente tengo un elemento, así que en el eje X voy a necesitar solamente dos ejes que corten el eje X perpendicularmente. En el eje Y también solamente tengo un elemento, así que voy a necesitar otros dos ejes, ¿sí? Y en Z, como es un elemento de parrilla plana, realmente yo solamente necesito un eje en Z en la altura. ¿Listo? Aquí, ¿qué más voy a tener? Un espaciamiento en X, D, y entonces le voy a poner aquí los valores. En X, mi elemento de parrilla tiene 1.2 metros por 2, ¿sí o no? Que sería 2.4 metros, ¿sí? Ya todo el mundo identificó el ejercicio. 11.26, capítulo 11, que es el que estamos tratando en análisis matricial, ¿no? Desde el inicio del semestre, ¿no? Bueno, si nadie dice nada, supongo que todo está bien. En Y voy a necesitar la distancia de 3 metros. En Z realmente no me interesa por el mismo hecho de que no tiene profundidad. Entonces, si todo sale bien, en 3 dimensiones esto se debe ver así. Yo voy a tener en el plano esto de esta forma. ¿Estamos? Entonces, ya tengo la grilla. Entonces, recuerden que para análisis matricial, lo importante es 3 cosas. Definir el material, definir la sección transversal, definir las cargas, ¿sí? Y hacer el análisis. Entonces, yo me voy a venir aquí a definir la sección, y en la parte de la sección transversal voy a agregar una nueva propiedad que sea de tipo concreto, rectangular, que sea esta BG de viga de 30 por 40, en donde en metros la profundidad va a ser 40 centímetros y el ancho 30 centímetros. ¿Listo? Voy a venirme aquí a las propiedades de modificación o property modifiers. Le voy a poner, ¿qué dijimos? Un elemento de parrilla no puede deformarse axialmente, ¿es verdad? Entonces es infinitamente rígido axialmente. ¿Cómo lo hago eso en SAP? Pues ya vamos a quitarle los grados de libertad verticales de movimiento, pero si yo quiero que algo se haga infinitamente rígido axialmente, pues le pongo muy grande el área, que es la rigidez axial de un elemento, sobre L, ¿recuerdan? Le voy a poner un valor de 10.000. También dijimos que vamos a quitar las deformaciones por cortante, porque no las estamos considerando directamente en el análisis estructural, y el resto lo voy a dejar igual. ¿Por qué? Esta constante torsional es el famoso J, ¿recuerdan? Y el J sí entra para elementos de parrilla, ¿sí? Entonces lo voy a dejar así, en X. Me fijo que esto, fíjense que aquí el elemento está girando, o mejor dicho, el ancho está alrededor del eje 3 y el alto de 40 está alrededor del eje 2, ¿sí? Y ahora voy a modificar el material. Le doy aquí en el más, voy a este material de 4000 PSI, lo modifico, le voy a decir material. En peso, no le voy a poner nada de peso, y en kilopascales, el módulo de elasticidad del ejercicio es 1.9 E a la 7. Por favor, vayan verificando eso, ¿no? Vayan verificando eso en su esquema. ¿Listo? Entonces, una cosa que es aquí importante, o que cabe recalcar, es lo siguiente. Resulta que SAP me pide aquí la relación de Poisson, ¿sí? Y con esa relación de Poisson, él automáticamente calcula lo que sería el módulo de cortante. ¿Listo? Entonces, recuerden que el G es un parámetro que yo necesito para encontrar mi rigidez a torsión, ¿es verdad?
Entonces, el G va a ser igual a, teníamos unas ecuaciones, ¿recuerdan? E sobre 2 veces 1 más Poisson, siendo este Poisson y siendo este el módulo de elasticidad. ¿Listo? Entonces, en SAP, si ustedes ponen Poisson, directamente les sale el G, o si yo les doy el G y el E, pues ustedes pueden calcular Poisson. ¿Estamos de acuerdo? Como sea, pero el hecho es de que lo calculen. Solamente para análisis matricial necesito modificar estos parámetros de aquí. Los de abajo no me interesan, pueden dejarlos como quieran. Le voy a dar OK, OK. Me aseguro de seleccionar el material y con esto le voy a dar OK y OK. Entonces, ahora voy a seleccionar los elementos o los voy a dibujar. Entonces, por cuestiones de, para que me quede lo mismo, yo voy a dibujar el elemento, la viga de 30 por 40, de este punto hacia arriba. ¿Listo? Y le doy Enter, y de este mismo punto hacia la derecha. Y le voy a dar esta. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo quiero que este sea mi nodo I y este mi nodo J, y que este sea mi nodo I y este sea mi nodo J de los elementos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, recuerden que en SAP, el primer punto que ustedes le dan, le define los ejes de coordenadas X o X, Y y Z. O sea, el eje de coordenadas 1, el rojo, que para SAP es el eje local, va a ir siempre del nodo I al nodo J. Y entonces, aquí yo puedo mirar cómo me quedó mi definición. ¿Ven si hay algún problema aquí? Quiero que se acuerden de los colores que les dije la anterior vez. ¿Cómo nombra SAP? Rojo. ¿Ah? Rojo. Verde. Rojo, verde y azul. El verde es Y. Y el azul es Z. Ojo. Exacto. Entonces, en este caso, yo lo voy a dejar así. ¿Listo? Porque yo no necesito modificar a SAP. Lo que yo quiero que entiendan es lo siguiente. En SAP, recuerden que mi elemento de viga tenía un eje local horizontal que decía que era el eje 3 y un eje local vertical que era el eje 2. ¿Sí o no? Entonces, efectivamente, alrededor del eje 3, este elemento, que le voy a llamar el elemento 1, está sufriendo flexión, igual acá, el elemento 2. No, los voy a llamar al revés. 1 y 2. Sería este el elemento 1 y este el elemento 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa parte, súper importante, porque prácticamente con eso yo estoy definiendo los valores. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a definir lo que son las fuerzas. Entonces, me voy a venir aquí a definir load patterns. Le voy a cambiar aquí cargas. Le voy a poner el factor de multiplicador self multiplier de 0.
Me voy a venir aquí a definir load cases. Voy a borrar este que dice modal. Este le voy a dar modificar. Y aquí le voy a poner cargas. Le voy a dar OK. OK. ¿Sí? Y voy a empezar a aplicar lo que serían lo que me falta. En el menú display le voy a decir que me muestre los nodos. Deberían haber 3 nodos, ¿es verdad? Y voy a, como está en los ejemplos, a empotrar los 2 nodos de los extremos. Le voy a dar aplicar. Y aquí ya me debería quedar esto empotrado. ¿Listo? Le voy a cambiar el color solamente para que se vean los arrastramientos. En Option Color Display, aquí donde dice Restraints, le voy a poner un color que les gusta, rojo. Creo que sí se va a ver en rojo. ¿Listo? Y ahí tenemos el sistema. A este elemento le voy a aplicar... Juan Carlos, Dime. ¿qué lo modificaste en casos de carga? En casos de carga, solo el nombre. Le puse cargas. A este que decía dev, le di modificar y le puse cargas. Ya, gracias, Juan Carlos. Dale. Entonces, seleccionando el elemento 2, voy a aplicar la fuerza de 20 kilonewtons por metro en el eje Y, que sería gravitacional, hacia abajo, 20 kilonewtons por metro. ¿Sí? Y seleccionando el eje 1, voy a aplicar una fuerza en asignar frame load point de 50 kilonewtons en la mitad. Entonces voy a poner aquí cargas global, gravitacional, fuerza, y aquí justamente en donde dice distancia relativa, voy a poner que al 50% de la viga le aplico una carga de 50 kilonewtons y le voy a dar aplicar. Y OK. Para mirar todas las cargas aplicadas, voy en Display, Show Object Load, Assign, Frame, y me aseguro que este de Join Load with Strength Load esté aplicado. Y tenemos nuestro sistema. Juan Carlos, una pregunta. ¿Le pusiste esa puntual de 40 que está en la esquina? Ah, perdón, déjame ver. Creo que no. Dame un segundito. Que quería borrar esto. Ya, para que no estorbe tanto. Puntual de 40. Ah, sí, me había olvidado. Me falta ponerle esta a este nodo. Selecciono una carga del nodo puntual o assign, join load, vote. En cargas global, en Z, menos 40, porque está apuntando hacia abajo. Y le doy a aplicar. ¿Listo? Entonces, de nuevo, display, show object load, frame. Y ahí deberían estar todas nuestras fuerzas aplicadas. Aquí debería, si le presiono con este, debería aparecer la fuerza puntual. Le voy a quitar un rato los ejes globales con el comando view show access. Y ahí me debe aparecer mi sistema. Listo. ¿Qué es importante en parrillas? Súper importante, pilas, chicos. Cuando le voy a dar asignar, igual que en armadura yo les ponía, recuerdan, XY, plano, ¿sí o no? Entonces, aquí yo necesito escoger los grados de libertad que va a tener mi estructura. ¿Qué grados de libertad quiero? Dijimos
que U significa desplazamientos y R son rotaciones o giros. Entonces, mi elemento de parrilla solamente va a tener desplazamientos en Z. Entonces, en X y en Y le quito. ¿Sí? Y por el contrario, va a tener rotaciones en X y en Y. Por lo tanto, en Z le quito. ¿Sí? Entonces, los degree of freedoms o los grados de libertad disponibles solamente deben ser 3. En este caso ya no puedo utilizar ninguno de estos que ya están predefinidos porque es un caso especial. Y le voy a dar OK. Guardo. Voy a guardar este ejemplo. Análisis computacional. Esto no es análisis computacional. Te voy a poner ejemplo. ¿Cómo es que se llama este? Ejemplo 1126. 2021-10. Uy, ¿qué hice? Esta no era. No. ¿Listo? Y le damos correo. ¿Listo? Entonces, si todo sale bien, aquí debería mirarse la deformación. Le voy a decir que me muestre cómo se deformó la armadura, pues la parrilla. Y se dan cuenta que la parrilla tiene flexión, ¿sí o no? Entonces, hay curvatura en el elemento. Entonces, en el libro, ustedes deben tener por ahí, déjenme ver dónde está el libro de este señor. Tienen los valores. Librería. ¿Dónde es que tengo este libro? ¿Tienen los valores? No me hagan esperar tanto, chicos. Uy, apenas. A ver, en casa, ¿cuáles son los valores? ¿Qué página es? ¿No pueden avisar la página? 531. No, del documento, no del PDF. 548. 548. Ah, listo. Entonces, según esto, despejando, resolviendo, estamos de acuerdo que este elemento solamente tiene 3 grados de libertad. El resto son restringidos. En total, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos grados de libertad tiene esta estructura? La matriz de rigidez de esta armadura, de esta parrilla es de ¿cuántos espacios? Global. ¿Por qué 6? Grados de libertad total, la matriz de rigidez global. 9 por 9. 9 por 9, ¿por qué? Grados de libertad, perfecto. ¿Cuántos están con apoyos? 2. Por lo tanto, lo que yo esperaría es que tenga 3 desplazamientos. ¿Verdad? Entonces, esos desplazamientos, ¿sí? Esos desplazamientos están dados así. ¿Listo? Aquí en la imagen he puesto un recorte de libro. Eso es lo que ustedes están viendo en algún lado de su página de la solución. Entonces, quiero que analicen qué es lo que está diciendo esto.
¿Sí? Entonces dice que como solución, el giro alrededor del eje X, del elemento 1, ¿sí? Es 2.303 por 10 a la menos 3 radianes en el eje X. Para nosotros, las giros son la parte de la rotación. Eso tienen siempre poner las unidades. En el próximo examen ya existen rotaciones y desplazamientos. Y el orden que ustedes hagan sus grados de libertad va a determinar qué es un desplazamiento y qué es una rotación. Entonces, si no me ponen unidades, les bajo. ¿Listo? Entonces, fíjense, 2 por 10 a la menos 2.3 por 10 a la menos 3. ¿Estamos de acuerdo con lo mismo? El siguiente, en Y, dice menos 3.179. Entonces, menos 3 es según los ejes locales del elemento, ¿es verdad? Entonces, si este es X y este es Y, menos 3 es un giro así. ¿Estamos? Entonces, nosotros también, como coinciden, ¿no? Nos da unos 3.18, la misma, por 10 a la menos 3, la misma cosa. Y el desplazamiento vertical dice menos 6 por 10 a la menos 3. Esto está en metros. Igual. ¿Listo? ¿Se entendió cómo se hace un elemento de parrilla? Ahorita pues era totalmente perpendicular, pero no importa si yo le pongo cualquier ángulo interno. ¿Estamos de acuerdo? Se hace igualizado. Lo único que cambia pues es que tiene que ponerle la inclinación dentro del plano XY. ¿Se entendió en casa? Sí, Juan Carlos. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Listo? La intención entonces va a ser cómo hacemos o cómo resolvemos esto desde el punto de vista matricial. ¿Listo? Entonces, desde el punto de vista matricial, tenemos que llegar a estas mismas respuestas con nuestro programa de análisis matricial. ¿Listo? Entonces, arranquemos con MATLAB. ¿Listo? Como ustedes ya tienen su función que crea la matriz de transformación de un elemento de código plano, pues la matriz de transformación de un elemento de parrilla es la misma. Coseno, seno, menos seno, coseno, 1. Coseno, seno, menos seno, coseno, 1. Una matriz de 6 por 6 en el plano. Y 6 por 6 también para la parrilla. ¿Listo? Entonces, esperemos a que mi MATLAB responda y continuamos. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar con lo siguiente. ¿Listo? Entonces, aquí he puesto unos recortes para hacer la similitud. Y estos son los resultados obtenidos. ¿Listo? Entonces, solución. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros hacer? De nuestra estructura,
vamos a definir los elementos, ¿sí? Y los nodos y los grados de libertad. Entonces, yo voy a coger aquí y voy a separar estos elementos en dos. ¿Estamos de acuerdo? Voy a ponerlos así. Este nodo de aquí va a estar empotrado. Este nodo de aquí va a estar empotrado. ¿Listo? De este elemento, yo voy a decir que este es el nodo I, el nodo J. Este va a ser mi nodo I y mi nodo J. De tal forma que mi eje X local va acá. ¿Sí o no? Mi eje Y local va para allá. Y mi eje X local va así. ¿Estamos de acuerdo? Asimismo, yo voy a tener que mi eje X local del elemento 2, yo le voy a llamar a este mi elemento 1. Este va a ser mi elemento 2. Este va a ser mi nodo 1, 2, 3. Y aquí comparten el eje 1. Mi eje Y va a ser perpendicular a esto. O sea, así. Y mi eje Z va a estar hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo que ese estaría así? ¿No es verdad? De ahí tenemos, entonces, prácticamente los grados de libertad. ¿Sí? Entonces, en grados de libertad, voy a nombrar, como siempre, los que no tienen apoyos. ¿Sí? Y voy a decir entonces que este es mi grado de libertad 1. Lo voy a poner en verde. Este va a ser mi grado de libertad 1, que va a ser un giro. ¿Sí o no? El otro va a ser mi grado de libertad 2. Y el desplazamiento, que va a ser mi grado de libertad 3. En el nodo I. ¿Sí o no? Después voy a tener mi grado de libertad 4 en mi nodo 2. 4, 5 y 6. Que sería 4, 5 y 6. Y de ahí voy a tener mi grado de libertad 7, 7, 8 y 9. Entonces, hacemos la tabla. Elemento, nodo I, nodo J, ¿sí? E, G, J, realmente, sí, E, G, J, o mejor dicho, E, I, J, me estaba olvidando de la longitud. Entonces, la longitud va a estar en metros, el módulo en kilopascales, el G en kilopascales, la inercia en metros a la 4,
y el momento polar de inercia en metros a la cuarta también. ¿Listo? Entonces, voy a tener dos elementos. Este va a ser mi elemento 1 y mi elemento 2. El elemento 1 tiene el nodo 1 y va de 1 a 2. Y J, el elemento 2 va de 1 a 3. La longitud del elemento 1 es 2.40 metros. Del elemento 2 es 3 metros. El módulo de elasticidad de este elemento era 1.9 por E a la 7. El G era 7. Bueno, pues supongamos que yo les doy Poisson igual a 0.20. El G es igual al módulo de elasticidad sobre, ¿sí? Sobre 2 veces 1 más Poisson. Y eso les debe dar 7.917 por 10 a la 6 kilopascales. ¿Sí? La inercia va a ser igual a 1/12 de la base, que era 30. O sea, en este caso, 0.30 por la altura, que era 0.40 al cubo. Y eso les debe dar, no sé, ¿quién me ayuda? 11 por 10 a la menos 3 metros a la 4. Y el J es igual a C por B por T al cubo. Y eso tiene, el C tiene una ecuación ahí todo larga que se las dicté. ¿Se acuerdan? Que era T sobre 2 a la cubo, no sé qué. Y eso va a ser 1.944 por 10 a la menos 3 metros a la 4. Entonces tengo la inercia. Y el J. ¿Listo? Entonces, básicamente eso sería. Ahora, ¿qué tengo que sacar o qué es lo que yo necesito? ¿Sí? Esto funciona igual que un pórtico. Entonces, yo necesito sacar fuerzas de empotramiento perfecto. ¿Sí? Entonces, las fuerzas de empotramiento perfecto se sacan igual que en pórticos. ¿Listo? Entonces, yo tengo que para el elemento 1, ¿qué tengo yo? Tengo un elemento que está doblemente empotrado y que tiene una fuerza de 50 kilonewtons justamente en la mitad de un elemento que tiene 2.40 metros. Entonces yo voy a tener reacciones. Como esto está totalmente simétrico, pues es fácil saber
Estas fuerzas son de 25 kilonewtons cada una. ¿Estamos de acuerdo? Y el momento, es fácil también ver que debe ser un momento así. ¿Sí o no? Si yo empujo, pues la fuerza que tengo que hacer para que se quede es así. Y esas tienen una ecuación. ¿Sí? Entonces, esas ecuaciones, ustedes ya las tienen. Y esto me da 15 kilonewtons por metro en cada lado. ¿Listo? Que salen a partir de este esquema de fuerzas. Juan Carlos, Dime. una pregunta. ¿Y esa de 40 kilonewtons que iba en el nodo? Pues va en el nodo. ¿Necesito ponerla en fuerzas de empotramiento perfecto? La respuesta es no. Respóndeme por qué no. ¿Quién le ayuda, mi amigo? Porque está directamente aplicado en un grado de libertad de un nodo. Entonces, no. Ya. Entonces, recordando esto que les puse, ¿sí? El momento A y el momento en B va a ser igual a P por L sobre 8. 50 por 2.40 sobre 8. ¿Listo? Entonces, quiero que para la próxima clase, ¿sí? Hagan la parte de el momento, o sea, del elemento 2, que sería la fuerza distribuida del elemento. Entonces es fácil, ¿no? W por L sobre 12 y los momentos W por L al cuadrado sobre 24. Y van a ser esas fuerzas de empotramiento. Aquí lo último que me queda me resta decir es, estas fuerzas van a producir unos momentos y para ponerlas en los elementos, yo debo estar bien seguro en qué grado de libertad están ocurriendo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ese momento de 15 es un momento que está en qué grado de libertad. Este momento de 15, que está aquí en el nodo 1, ¿en qué grado de libertad está actuando en la estructura cuando yo haga mi vector de fuerzas externas? O mi vector de fuerzas de empotramiento. ¿Alrededor de qué eje? Sería los grados de libertad 2 y 5. Sí, 2 y 5, perfecto. ¿Por qué? Porque está produciendo un momento que en mi elemento 1 es un momento fuera del plano. ¿Y qué eso es? En este sistema, un momento alrededor del eje 2. Pregunta, ¿es positivo? Negativo, ¿no? Porque el eje 2 está para allá, entrando al tablero, y ese momento está apuntando hacia mí. ¿Listo? Entonces, para la próxima clase, traigan su MATLAB, y en el MATLAB que van a traer, por favor, traigan la matriz de transformación, la de coseno, seno, menos seno, coseno, su programa que arma la matriz de rigidez, diciéndole los grados de libertad, como les enseñé a hacer, y vamos a, gracias, mirar qué resultados nos da. ¿Listo? Entonces, me despido, que estén muy bien por allá en casa, y nos vemos de aquí la próxima semana. Gracias. La próxima Carlos. clase, perdón.